tenemos que terminar porque usted Sí, va a viajar, pero yo no quiero que se vaya sin que me responda algo que para mí es importantísimo. Y creo que para la mayoría de las personas que, pues, de alguna manera practicamos el catolicismo, ¿sí? ¿Qué tanto de los cardenales, de los obispos, de los arzobispos está podrido? A ver, porque lo que usted nos ha contado... Mira, actualmente la cúpula de la curia romana, Francisco se rodeó con obispos, arzobispos, sacerdotes, cardenales pro-gay, ¿sí? Con ideología LGTB, ¿sí? Y a su vez, hace muy poco, creo que hace unos meses atrás, salió un libro, Sodoma, que habla de toda la pudrición gay que hay dentro del Vaticano, dentro y fuera del Vaticano. ¿Ese libro lo escribió quién? Lo escribió un antropólogo que no es católico, pero empezó a encontrar informaciones. No importa que sea. Digamos. Pero es una persona que estudió la psicología del comportamiento eclesial dentro del Vaticano en la homosexualidad. Y qué casualidad que puso un nombre de una persona que a mí fue investigada para el puesto de secretario privado de Francisco, que fue que me contactó a mí por nombre de Francisco para poder yo empezar a trabajar con Francisco, y después yo le presenté un informe negativo que era un homosexual. Le habían encontrado a los carabinieri de Italia su computadora con pornografía infantil. Por ejemplo, que es el monseñor Fabián Pedaccio, que es el secretario privado de Francisco, un hijo, es argentino y un hijo espiritual de él, ¿sí? Protegido. Y justo en ese libro también lo nombran. Como nombran a tantos cardenales, arzobispos, demás. El padre jesuita que es Martín, un sacerdote jesuita, que es un sacerdote que defiende al homosexual, y él dice que es pro gay, o sea que, y está comprobado que es gay, ¿sí? Entonces, cuando Francisco asumió, se rodeó toda esta gente. Entonces, ¿cuál es la estrategia de un jesuita como Francisco? Yo te cuido a vos, vos me cuidas a mí. Yo te protejo vos, ¿entendés? En Argentina hay un obispo que se llama Monseñor Sancheta. Monseñor Sancheta tiene un proceso judicial por abuso de seminaristas y otras personas. Es más, yo tengo la investigación hecha de Sancheta con fotos del celular desnudo que le enviaba a los seminaristas, ¿sí? Cuando acá estuvo a punto de que lo metan preso en Argentina, quiso Francisco, se lo llevó al Vaticano. Ahora es asesor de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, APSA, y lo tiene protegido. No puede ni venir a la Argentina porque termina en un juicio. Y así Francisco protegió a McCartney en Estados Unidos, protegió al padre Grassi, por ejemplo, en un caso de la Fundación Felices los Niños en Argentina, y así un montón de sacerdotes, como sacerdotes alemanes pedófilos que hizo quemar los expedientes de cada uno de esos sacerdotes, de las investigaciones, que la Fiscalía de Alemania, si ven este momento, le digo que yo tengo copia de todos esos informes, ¿sí? Para que juzguen a esas personas. Y yo soy una persona que agarro un sobre, envío la documentación a donde corresponde, y ellos se tienen que encargar de juzgar a esta persona, como la Fiscalía de Australia juzgó al cardenal Pels por abuso sexual. Entonces, la Iglesia tiene que defenderse internamente. Hay cardenales que están en contra de Francisco y le piden la renuncia por esto. El arzobispo Vígano, que era el nuncio apostólico de Estados Unidos, o sea, el embajador, lo acusó al Papa Francisco de corrupto y de proteger a los pedófilos de Estados Unidos, que estaba McCartney, por ejemplo, el cardenal, que después hizo un sínodo sobre el abuso sexual y lo bajó al estado laical. Pero ¿qué pasa? Vive en un convento al lado de un colegio de niños. Quiero que la gente entienda que la fe es una cosa, lo que cree en Cristo y en la Iglesia, que somos todos, y otra cosa es lo humano, la pudrición humana que tiene el Vaticano de esta gente. Y Francisco la pudrió más. Y se maneja a nivel de lo que hablamos antes, las normas de 2019 y 2020 del Foro San Pablo. Bien, yo la verdad es que no voy a sacar ninguna conclusión
creo que todos tenemos los elementos necesarios para sacar nuestras propias conclusiones. La verdad es que me quedo sumamente consternado. No me imaginé que las cosas estaban en este punto. Y bueno, esperemos a que la justicia se interese en investigar todas estas denuncias. El diácono está a las órdenes, como él ha dicho, para entregar toda la información a que se investigue. Y ayudarlos en la investigación. Y además a ayudar en la investigación para que se pueda evidenciar. Ningún país puede juzgar a los clérigos, a los sacerdotes, a los obispos, a los cardenales en el Vaticano por cosas que han hecho en el Vaticano, y tampoco que han hecho fuera, pues si están en el Vaticano. Pero sí pueden hacer las investigaciones necesarias para que, de ser esto cierto, sea la conciencia de los propios creyentes los que remuevan la conciencia de quienes deben dar un paso al costado para tener un futuro mucho más transparente. Hay que tomar en cuenta que para muchos de nosotros la fe, la Iglesia, el Papa representan figuras sumamente grandes. Tenemos principios, en mi caso, principios católicos bien arraigados, y esto, en mi caso, me ha dejado perplejo. No voy a hacer más comentarios. Estimados amigos, una vez más quiero ratificar mi gratitud hacia el diácono. Algún día contaré en qué circunstancias él vino a dar acá. Sería conmovedor el contarles qué esfuerzos hice yo para poder contactarme con él en Buenos Aires, y a los pocos días se presentó él aquí. Esa es la verdad. Les agradezco por habernos acompañado.